amigos y bienvenidos una vez más a este estudio bíblico. Les quiero dar las gracias por estar ahí. Nuevamente esperamos que estos mensajes les estén ayudando a ustedes en su vida práctica espiritual, porque lo que realmente estamos intentando con estos estudios es que la Biblia se convierta en un manual práctico, no en una teología de ideas o una filosofía de ideas que están ahí en el mundo de las ideas, pero que realmente no tienen la capacidad de guiarnos o cambiar nuestra vida. Al mismo tiempo, sabemos que la Biblia tiene conceptos que van a desafiar nuestros corazones, porque el corazón humano está en enemistad con Dios. El corazón humano ha de ser rendido a Dios, muerto a Dios, para que Él ponga en nosotros un nuevo corazón y ese nuevo corazón esté en las cosas de Dios y quiera obedecer a Dios. Es por eso que a la persona secular le resulta tan imposible ser una persona moral, porque para ser una persona moral uno necesita el Dios de la moralidad en él. Por ello que estos estudios sabemos que hay conceptos bíblicos que siempre van a desafiar no solo nuestro entendimiento, sino nuestra comodidad. En el día de hoy vamos a hablar de la oración que Cristo dio como ejemplo para que los creyentes y aquellos sus hijos oraran. Y vamos a extraer tan solo un número de principios de esta oración bien famosa que los niños aprenden de memoria, o por lo menos aprendían cuando yo era pequeño. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Era una oración que mi mamá me enseñaba, tanto a mí como a mi hermano, cuando éramos pequeños, antes de irnos a dormir. Venía y nos enseñaba esta oración. Y para muchos cristianos es el único conocimiento bíblico que tienen. La oración, el Padre Nuestro, es el único conocimiento bíblico que tiene. Porque claro, el Ave María en sí como oración a María no es bíblico, no se encuentra entre las hojas de este libro. Por lo tanto, el Padre Nuestro sí, el Padre Nuestro se encuentra en Mateo 6 y nuevamente repetido en Lucas 11. Vamos a mirar detalles en Mateo 6, luego vamos a corroborar una extensión de esa oración, un comentario que Cristo añadió a esa oración cuando Él la repitió nuevamente en Lucas 11, y luego vamos a poner todas las piezas juntas y de qué manera el Señor puede desafiar nuestro entendimiento en el día de hoy. Así que si tienen sus Biblias, les quiero invitar que vengan conmigo a Mateo 6, donde se encuentra como parte del Sermón del Monte la oración que Jesús dio a todos aquellos que estaban presentes en el Sermón del Monte. Cuando vienen ustedes a Mateo 6, versículo 9, Cristo comienza de la siguiente manera. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está el Padre? El Padre está en los cielos. Estamos viendo que el Padre está en los cielos. El Padre no se encuentra en un lugar, en un palacio aquí en la tierra. No se encuentra en un palacete, no se encuentra en una catedral, no se encuentra en una iglesia. De hecho, Padre solo hay uno y está en el cielo. El hecho de que el Padre esté en el cielo no significa que Cristo no esté con nosotros, porque Cristo está con nosotros a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces tenemos la presencia de Dios a través del ministerio del Espíritu Santo con todos nosotros. Es el Espíritu Santo que nos trae convencimiento si las palabras que están dichas son palabras verdad, no con la opinión pública, sino de acuerdo a la Biblia. Porque la Biblia puede decir algo, el Espíritu Santo puede convencerle a usted de que la Biblia es correcta, pero eso que usted ha interpretado ya a través del Espíritu Santo que es correcto, puede estar totalmente opuesto
a lo que estamos viviendo en estos días. Y lo vemos en diferentes aspectos. Los vemos en el aspecto de la educación, como en la educación de los niños. Lo vemos en el aspecto de dónde vivir. La Biblia promueve más un ambiente más campestre, mientras que ahora más del 50% de la población en el mundo vive en las ciudades, con muy poca creación alrededor de ellos. Es más una obra de los hombres. A nivel matrimonial, la Biblia es bien clara quién forma un matrimonio de acuerdo con la Biblia. Que bien, ese concepto bíblico y ese concepto de Dios puede estar totalmente opuesto a lo que encontramos en las sociedades alrededor de nosotros. Pero es algo que tenemos que entender, dado que el corazón humano está en enemistad con Dios por naturaleza. ¿Okay? Tenemos que hacernos amigos de Dios a través de Cristo. Y si no hay Cristo, claro, tenemos sociedades que están totalmente opuestas a Dios. Están en su derecho porque no tienen que seguir a Dios. Dios no está en el centro. No hace mucho hubo un tiroteo en Estados Unidos y una joven mandó un email hipotético a Dios. Después de este tiroteo, 28 niños murieron en un colegio. Alguien entró con una pistola semiautomática y los asesinó tanto a ellos como a las profesoras. Y esta joven escribió un email hipotético y dijo: Dios, ¿por qué ya no estoy yo segura en mi colegio? ¿Por qué esta matanza en nuestras escuelas? ¿Qué tienes que decir a ello, Dios? Y luego Dios, hipotéticamente, evidentemente, escribía este email de vuelta y decía: querida estudiante, yo no estoy autorizado a estar en vuestros colegios. Claro, hemos quitado a Dios por encima de todo. No preguntamos a Dios a la hora de cómo ordenar nuestros colegios, cómo ordenar nuestra política, cómo ordenar nuestros matrimonios, cómo ordenar nuestros hijos. Pero luego le echamos la culpa de todo. Le excluimos de nuestras vidas, pero luego le echamos la culpa de aquello malo que pasa en nuestras vidas, cuando Él no ha sido invitado a nuestras vidas. El Padre está en el cielo, pero el Espíritu Santo sigue trabajando sobre los corazones de los hombres. Y ese testimonio ha de ser corroborado como verdadero, siempre y cuando esté verdadero con las palabras de la Escritura. Entonces el Padre está en el cielo, no en la tierra. No llames a nadie Padre de una manera espiritual, sino al Padre en el cielo. Claro que todos nosotros tenemos un Padre terrenal. Y no se refiere a eso Jesús, se refiere al hecho de que antiguamente incluso a los rabís se les llamaba padres espirituales y había un concepto de llamarles padres a aquellos líderes religiosos. Y Jesús viene aquí y pisa sobre ese concepto y dice: no, eso es un concepto humano. Padre, solo hay uno y está en el cielo. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Y eso ha de ser la oración de todo cristiano en las mañanas. Padre, sea hecha tu voluntad en mi vida. No me dejes a mí elegir mis caminos. Quiero que tu voluntad sea hecha. Tengo a personas que me han venido en el pasado y me han dicho: estoy orando, Óscar, para ver si es la voluntad de Dios que yo deje a mi esposa y me vaya con la secretaria del trabajo. Amigo, amiga, no hace falta orar para eso. Esa no es la voluntad del Señor, porque Él ya ha escrito, inspirado a través del Espíritu Santo a personas, que Él odia el adulterio y odia el divorcio. Entonces, que un hombre me venga y me pregunte: estoy orando a ver si es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la palabra de Dios. Esa es su voluntad. Y si Él está diciendo: no cometas adulterio, no hace falta que tú estés orando y dejándolo en la voluntad de Dios. Muchos hombres dicen: yo voy a orar, se lo voy a dejar a Dios, que sea la voluntad de Dios. Si no es su voluntad, Él no va a dejar que pase. No. Si no es su voluntad, está escrito aquí. Que pase o no pase depende de ti. Cuando tú ya has aprendido su voluntad, que pase o que no pase depende de tu decisión. El Señor no va a enviar un ángel para prevenirte a ti
y para agarrarte a ti o para privarte a ti de tu libertad de elección y apartarte de una mujer con la que estás a punto de cometer adulterio. Su voluntad está escrita aquí. Entonces, eso de decir, bueno, si no es la voluntad de Dios, Él lo va a parar. No, porque no era la voluntad de Dios que Eva comiera de ese fruto y no la paró. ¿Por qué? Porque su voluntad ya estaba dicha en su palabra. De ese fruto no comerás. Al mismo tiempo, al hombre se le dice, a ese hombre en particular, ejemplo que les he dado, se le dice, de ese fruto no comerás. Yo te he dado otra mujer, o tú te has casado con otra mujer. Del otro fruto no comerás. El Señor ya ha dicho cuál es su voluntad. Y cuidado, porque si estás esperando que Dios te pare, Dios no te puede parar si va en contra de tu voluntad. Y si tú has elegido que vas a ir con otra mujer, no eches la culpa a Dios. Es tu responsabilidad. No eches la culpa a tu esposa. Tu esposa puede ser mejor o peor esposa. Pero la decisión de tú ir con otra mujer es tuya, no de tu esposa. No, es que como ella no es cariñosa, es como Adán, que le dice a Dios, claro, la mujer que tú me has dado. Ya, pero ¿quién le dijo a Adán que comiera? ¿Quién le puso una pistola en la cabeza para que comiera? Nadie. Cada uno somos responsables de nuestros propios actos. Y la voluntad de Dios, cuando decimos haga su voluntad, lo que estamos realmente diciendo en esa oración es, Padre, yo entiendo por tu palabra tu voluntad y quiero hacer en el día de hoy tu voluntad de acuerdo a lo que está en tu palabra. No de acuerdo a mis pensamientos. Eso de salir a la calle y estar así como conectado con el mundo espiritual y decir, a ver, voy a la derecha o a la izquierda, o a la derecha o a la izquierda. Es como que estoy siguiendo la voluntad de Dios. No. Dios pone su voluntad aquí. Y luego tú la ejercitas durante el día. Cuando tú sales de la casa, Dios hágase su voluntad. Tú estás ahí para hacer su voluntad. Y la voluntad está escrita aquí. En la tierra como en el cielo. Él quiere que caminemos de la misma manera que los ángeles caminan. Los ángeles que no han caído caminan haciendo la voluntad de Dios. Y es tu deseo que aquí incluso tú y tu familia caminen con el Señor. Danos hoy el pan de nuestro día. El pan de cada día se refiere a el pan físico, porque Dios no quiere de su gente que sea suficientemente rica para que se olvide de Dios, ni suficientemente pobre para que lo maldiga. Entonces, es algo de todas maneras que hay que pedir. Aquí vivimos en una sociedad en la que el tener comida en el frigorífico es algo que se asume. Es algo como que es normal. Hemos perdido la capacidad de dar gracias por cada pedazo de comida que entra en nuestros cuerpos. Cuando dice, danos hoy el pan de cada día, danos hoy el pan, la palabra pan se puede también traducir como comida. No se trata solo del pan, sino del desayuno, de la comida, del arroz que has comido, de la naranja que te has comido. La comida, lo que te está satisfaciendo el apetito y tu necesidad física de alimento. Y para ello hay que dar gracias. Porque si nosotros tenemos que pedir y Él nos da, también hay que agradecer, hay que ser bien agradecido. Pero hay otro aspecto del pan. Otro aspecto del pan que no solo pedimos a las mañanas. Yo a las mañanas pido por el pan antes de comer. Pido por el pan a la mañana antes de que el desayuno esté servido. Porque es un privilegio el recibir el pan. Él no tiene ninguna obligación de alimentarnos a nosotros, pecadores. No tiene ninguna obligación. Nosotros hemos renegado de Él. No tiene ninguna obligación de darnos. Él nos lo da porque nos ama. Él deja caer la lluvia porque nos ama. Hay comida en los platos porque nos ama. Entonces no es obligación. Él nos lo regala. Yo se lo pido, Él nos lo da. El otro aspecto se lo voy a mostrar en estos momentos. En Lucas 11, esta oración es repetida. Y cuando es repetida, Cristo añade un comentario al finalizar esta oración. Y dice lo siguiente: pedid
y os darán. Buscad y hallaréis. Llamad y os abrirán. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama le abren, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Dios nos está diciendo a nosotros que pidamos pan, y Él se llama a sí mismo, ¿quién? El Padre. Entonces nosotros somos los hijos que le estamos pidiendo pan, y Él no nos va a dar una piedra. Él no nos va a dar una piedra. Si nosotros pedimos pan, no nos va a dar una piedra, porque dice, no, incluso los hombres mortales y pecaminosos no darían a un hijo una piedra cuando el hijo le está pidiendo un pan. Le dice, o si le pide un pescado, en lugar del pescado le dará una serpiente. ¿Qué padre le va a dar cuando se le pide un pescado? Cuando el hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Por lo general, no. Un padre humano no lo va a hacer. Entonces, si un padre humano pecaminoso y con tantos defectos no lo hace, cuánto menos nuestro Padre en el cielo. Pero luego nos dice un concepto, nos añade un concepto. En el versículo 13. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, en otras palabras, si vosotros, siendo malos como sois, podéis dar buenas dádivas, en este caso las dádivas se refieren a la comida, porque el hijo pide pan, el hijo pide pescado, y en el versículo 12 el hijo pide un huevo. Está pidiendo comida. Danos hoy la comida de hoy. Entonces, si ustedes, siendo malos, sabéis dar buena comida a vuestros hijos cuando ellos se lo piden, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Dará qué? El Espíritu Santo a quien se lo pidan. Entonces, cuando regresamos a Mateo 6 y vemos, danos hoy el pan nuestro de cada día, tiene un aspecto físico de alimentarnos a nosotros físicamente, pero tiene otro aspecto. Un cristiano no puede vivir la vida cristiana sin el espíritu cristiano. Y ese espíritu cristiano es dado, pero es dado como respuesta de la oración. Nosotros tenemos que pedir por el espíritu. Dios está más dispuesto a darnos su espíritu de lo que nosotros estamos en pedirlo. ¿Qué padre no daría una buena dádiva a su hijo? ¿Cuánto más vuestro Padre en el cielo está dispuesto a darles a ustedes el Espíritu Santo? ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 16, encontramos cuál es la función del Espíritu Santo. Muchas personas creen que el Espíritu Santo es ese poder que les va a ayudar a hablar en lenguas que nadie entiende. La función del Espíritu Santo no es esa. La función del Espíritu Santo no es el hecho de que te va a dar los números de la lotería. El Espíritu Santo no te va a decir qué caballo va a ganar en las carreras. El Espíritu Santo no te va a dar un poder supernatural. El Espíritu supernatural de levantar cosas. El Espíritu Santo no te va a dar una claridad de mente para que tú tengas unas ganancias propias. La función del Espíritu Santo es otra. Cuando leemos aquí, en Juan 16, versículo 10, nos dice, versículo 10, nos dice, versículo 5, vamos a empezar a leer en versículo 5. Ahora vuelvo al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes porque os dije esto, la tristeza ha llenado vuestros corazones. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, pero al irme os lo enviaré. El Consolador es el Espíritu Santo. Y ahora escuchen, versículo 8. Y cuando Él
venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? De convencernos de pecado, de justicia y de juicio. La función del Espíritu Santo es mostrarle a usted que es pecador. Porque tan solo cuando usted sepa que es pecador, puede también entender que necesita un Salvador, un perdonador de sus pecados. La razón por la cual nosotros encontramos dificultad en perdonar a otras personas es porque nosotros no nos vemos pecadores. Y si nosotros no nos vemos pecadores y nos vemos mejor que otras personas, eso es una evidencia clara de que el Espíritu de Dios no está en nosotros. Cuando yo me creo mejor que usted, o me creo mejor que la persona de allá, o que el hermano de aquí, o que el político de allá, y yo me creo mejor que ellos, es una evidencia clara de que el Espíritu Santo no está en mí. Porque cuando el Espíritu Santo está en mí, lo que el Espíritu Santo me va a convencer es de mi pecado, no del suyo. Es de mi orgullo, de mi arrogancia, de mis hechos y acciones en contra de la voluntad de Dios, en contra de su palabra. Porque el pecado es todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios. Por eso sabemos que muchas de las cosas que están ocurriendo en el mundo de hoy, muchas de las decisiones políticas que se están tomando, muchas de las decisiones sociales que se están sponsorizando, tanto en los medios de comunicación como en la actualidad diaria, por eso sabemos que esas decisiones son pecaminosas o están en contra, o se pueden llamar, que llevan a la gente al pecado. ¿Por qué? Porque van en contra de la voluntad de Dios. ¿Pero por qué las hacen? ¿Por qué actúan? ¿Por qué un hombre puede coger una semiautomática, entrar en un colegio y matar a 28 personas? Porque el Espíritu de Dios no está en él. ¿Por qué un hombre cristiano o llamado así es capaz de abusar sexualmente de su hija? Porque el Espíritu de Dios no está en él. ¿Por qué no está en él? Porque el Espíritu convence de pecado y nos dice, eso no, eso es pecado. Y cuando empezamos a llamar lo pecado como si es natural y totalmente aceptado en la sociedad, y lo que es natural lo empezamos a llamar raro o extraño, es una evidencia clara de que el Espíritu Santo no está en muchos de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo no está en muchos de nosotros, significa que no tenemos una conciencia del pecado que hay en nosotros. Cuando no tenemos una conciencia del pecado que hay en nosotros, no tenemos una conciencia de un Salvador. No necesitamos a Cristo, dice la sociedad. ¿Por qué? Porque no han sido convencidos de pecado. Cuando alguien les habla y les dice esto es pecado, lo reniegan porque no han sido convencidos por dentro a través del trabajo interno que solo el Espíritu Santo puede hacer. Entonces, como el Espíritu Santo tiene la función de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, ya no hemos sido convencidos de pecado, ¡boom! Significa que lo que es justo, lo que es bueno, los caminos de justicia, tampoco existen en nuestras vidas. ¡Boom! Y el último detalle que nos convence de que hay un juicio que va a venir sobre toda la humanidad a favor de aquellos que han declarado y han vivido a través del Espíritu, y en contra de aquellos que han negado el Espíritu de Dios. Claro, ya tampoco tenemos un convencimiento de que hay un juicio. Entonces nos creemos que vamos a continuar por la existencia y vamos a seguir y a seguir y a seguir y este mundo va a continuar y nunca va a llegar nada a un juicio. ¿Por qué? Porque no estamos convencidos de pecado porque no tenemos el Espíritu Santo. No estamos convencidos de los caminos de justicia, por lo tanto podemos hacer lo que nos dé la gana. Y no estamos convencidos de que
de que va a llegar un día en el que todas las cuentas van a tener que ser saldadas. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu Santo. ¿Y cómo se consigue el Espíritu Santo? Según esto, hay que orar por él. Tenemos que pedir que nos lo dé. Danos hoy el pan de cada día. Y mañana necesitamos pedirlo nuevamente. ¿Por qué? Porque el pan se agota cada día. Y usted no está comiendo la comida de hace un año. No ha guardado la comida almacenada en su frigorífico hace un año atrás y se la está comiendo ahora. Hay que comer la comida fresca, porque si la comida no está fresca, tiene bacteria en ella y esa bacteria nos va a afectar en la salud. Cada día, día a día, hay que pedir por el Espíritu. De la misma manera que cada día había que salir en Israel a buscar el maná en el desierto. Cada día hay que arrodillarse delante de Dios y decir, Señor, me creo muy bueno. Creo que mis actos de justicia me ponen por encima de otros. Señor, tengo miedo a alzarme por encima de mis hermanos humanos. Dame tu Espíritu y muéstrame hoy, en esta mañana, porque hay que hacerlo a la mañana. Usted no va a ir en un viaje de una punta del país a la otra punta, en un viaje de 1000 kilómetros, y va a llenar el tanque de gasolina al final. Usted llena el tanque de gasolina, ¿cuándo? Al principio. Entonces, al principio, a la mañana, usted dice, Señor, dame tu Espíritu. Muéstrame que sin ti soy un pecador. Muéstrame lo que a través del sacrificio de Cristo, Cristo me ha perdonado, para que yo me pueda ver realmente en una verdadera luz, no en la luz de los hombres que somos miopes, no en la luz de los hombres que como yo tienen problemas de vista, no, sino en la luz de Cristo. Cómo yo me veo sin Cristo y cómo yo me veo con Cristo. Sin Cristo soy un pecador y mi destino es el polvo. Señor, a través de tu Espíritu, dame tu Espíritu, muéstramelo. Muéstrame la salvación de Cristo a este pecador. Muéstrame, Padre, en el día de hoy, a lo largo del día, el camino de justicia a través de tu Espíritu. Y muéstrame también y dame la paz y la esperanza a través de tu Espíritu, que cuando el juicio llegue, mi caso va a estar declarado en favor y en el lado de Dios. Y en el caso de mi familia, a favor y en el lado de Dios. Dame tu Espíritu para caminar por tus caminos en el día de hoy. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo estudio.